¿Qué tal? Muy buenas tardes, muy buenas noches donde te encuentres. ¿Cómo estás? Te habla el pastor Rodolfo Camavilca y hoy vamos a empezar la lección número 9. Anden como sabios. Vamos ahora. Querido Padre que estás en los cielos, gracias Señor por este día, por este momento. Permítenos Señor, como se ha mostrado en esta semana del estudio maravilloso de poder andar como sabios, Señor. Y permite que los líderes, también las personas, hermanos que nos escuchen, puedan tener esa experiencia maravillosa y sobre todo para que puedan compartir en sus grupos pequeños y también para la vida propia. Por favor, te lo pedimos en nombre de Jesús. Amén. Saludos de donde tú me escuches. Para todas las partes, sean totalmente bienvenidos, bienvenidas en esta ocasión. Vamos a tocar la lección 9. Anden como sabios para este sábado 26 de agosto. El versículo de memoria que nos dice, no, miren con cuidado cómo andan, no como necios, sino como sabios, aprovechen bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no sean insensatos, sino entendidos del cual es la voluntad del Señor. Si empezamos de este punto, porque la lección, claro, te habla de una pequeña historia, cómo introduce, pero yo lo introduciría así, ¿no? De frente con la palabra sabio. ¿Y qué es la palabra sabio? La palabra sabio, según la Real Academia Española, dice es muy poco sabio que han logrado durante su vida. O sea, personas que tienen ese conocimiento amplio, profundo, adquirido mediante el estudio. Mientras hay otra respuesta que nos dice, al paso de los años, tú tienes mayor prudencia, juicio y decisión. Eso es lo que hace parte de la sabiduría. Te das cuenta para poder introducir la parte de la lección para, para, ese, para ese momento, para ahora, cómo nosotros nos estamos conduciendo. Ahora, si vamos rápidamente a lo que menciona en esta semana, y es justamente de Efesios capítulo 5, del 1 al 20, y Pablo con esa energía, con esa devoción, con ir contra los paganos, contra los creyentes, ver como dice, casi la iglesia se convierte, como dice, en una forma pagana más que una forma cristiana. Se está deformando por la forma pagana, pero por la forma cristiana a veces, como dice, levantamos nubes, pero no pasamos del cielo. A veces podemos decir constantemente y en ello cómo nos centramos en la vida cristiana, pero es evidente de que no sea solamente una superficie o como dice, como anciano, como director, con el cargo que tú tengas, no solamente es para el sábado, pues, y todos los días te ves perdido en tu trabajo, en tu familia, en tus estudios, y poder lograr eso. Ahora, hay acciones que se debe tomar bien en serio, y acá partamos de Efesios 5, 1 y 2. Y el 5, 1 y 2, ¿qué nos dicen? Por tanto, imiten a quién, a Dios. No te dice imita a alguien, a algo, como hijos amados, y lleven una vida de amor, así como Cristo nos amó y se entregó por nosotros como ofrenda, sacrificio fragante para Dios. Lleven una vida de amor. Y esa es la vida de amor que a veces no se descubre, o al menos que abras la lección, como lo has visto en esta semana. Como nos amó, hay que amar, hay que entregar, hay que dar, ¿no? Ofrenda en sacrificio, ¿no? Y esta lección también lo ha enumerado. Si tú estás viendo, por ejemplo, en el 2 que es inspirado por el amor, tienes que ver la motivación, por qué tú estás en la iglesia. ¿Es solamente por un familiar, por un amigo, por querer conocer a alguien, o es por conocer a Cristo? Si Cristo murió en tu lugar, en mi lugar, tú eres una víctima más de cristianos que solamente escuchan y se van con las mismas sus casas, con las mismas pruebas, sus circunstancias de su vida. O, vamos a decir,
como en otras religiones, dibujamos fantasías, dibujamos cosas como, claro, el rezo o entre otras cosas para que puedan observar y ver cómo esas imágenes, incluso de los apóstoles y cosas, aún nos ven y nos acercan a Dios. Incluso hay personas que con una crucecita le sienten el respeto. Pero como cristianos, ¿cómo hace ese servicio que Dios impuso en el Antiguo Testamento, justamente del santuario? Y Cristo era el sacrificio que se hace para Dios. Dios acepta el sacrificio, que es una ofrenda. Esa ofrenda también expresa la preocupación, la ética, cómo se encuentran los jóvenes. El día de hoy los jóvenes que conversan en Éfeso corresponden a un peligro llamado cristianismo y ser arrastrados nuevamente, o por comportamientos, por la forma de testimoniar. Y me sorprende porque a veces los chicos adolescentes de la iglesia tienen esa sabiduría, pero sin embargo los ahogan, como dice Escaso, cerrando algunas exigencias también, y no es eso posible. Por ejemplo, en Efesios capítulo 3 al 14, ¿sí? Del 3 al 14 nos dice lo siguiente, ¿no? Entre ustedes ni siquiera debe mencionarse la inmoralidad sexual, ni ninguna clase de impureza o de avaricia, porque eso no es propio del pueblo del santo. Tampoco debe haber palabras indecentes, conversaciones necias, ni chismes groseros, todo lo cual fuera de lugar. Haya más bien acción de gracias, porque pueden estar seguros de que nadie sea inmoral o impuro o avaro, es decir, idólatra, tenga la herencia en el reino de Cristo y de Dios. Que nadie los engañe con argumentos vanos, porque por eso viene el castigo de Dios sobre los que viven en desobediencia. Así que se hagan cómplices de él, porque ustedes antes eran oscuridad y ahora son luz. Vivan como hijos de luz. El fruto de la luz consiste en toda la bondad, justicia y verdad. Y lo comprueban los que agradan al Señor. No tengan nada que ver con las obras infructuosas de la oscuridad, sino más bien denuncian. Porque da vergüenza aún mencionar a los desobedientes, hacen el secreto. Entonces, queridos amigos, hermanos, vemos que esta lección está totalmente profunda. Está viendo cómo tú no puedes caer en lo mismo. Tú no puedes retroceder. Está diciendo que tú no te contamines, no te chismosees, no estés diciendo. O sea, prácticamente tómalo como consagrado el día de reposo, pues, no estés haciendo otras cosas. Y a veces eso ha sido la lucha diario, año, meses, constantemente. Es por eso que muchos de los hermanos, hermanas también se han ido retirando de la iglesia porque no han podido con su vieja naturaleza, o ya sea por el trabajo, por el estudio, por la manera de ser. Este mundo nos ofrece, como dice, diversión pasajera. Esa diversión pasajera atrapa como red a los jóvenes del día de hoy. Y para poder practicar, el creyente con su conducta adecuada agradará al Señor. Pero si tú haces las cosas a medias, entonces la palabra de Dios, la palabra que dijo Pablo también a la iglesia, se aplica a lo que nosotros debemos hacer el día de hoy. Ahora, la luz tiene una fuerte alumbramiento en las primeras horas de la mañana. Si tú te has ido a provincia, en otras partes, cuando amanece una luz radiante, totalmente quema, ¿no? Incluso ilumina un gran resplandor. Incluyendo si vemos en la parte de oscuridad y prendemos una luz, se va a alumbrar totalmente. Entonces, vamos con eso. Pablo identifica quienes practican
pecados sin vergüenza ni arrepentimiento al fornicario e impuro. Hizo una evaluación de costumbre. Los que están en Cristo están destinados a ser participantes del futuro reino. No deben actuar como los que están en Cristo. Pero acá ahora se preocupa por las palabras vanas, por la forma del pecado, que no es un tabú. Pablo advierte estar enredado en arriesgar justamente para el juicio de Dios. Y uno se da cuenta en el camino de que realmente pasa esto. ¿Cuántos jóvenes señoritas que han estado, o incluso niños? Ahí es la lucha grande, ¿no? A ver, desde su clase de niños hasta el culto divino, si van a estar sentados, por más que uno quiera, siempre van a estar inquietos. Incluso el niño, hasta el predicador, lo interrumpe llorando. Pero a veces vemos ese desequilibrio. ¿Por qué? Porque la forma de ser tiene, como dice, que profundizar uno, ¿no? Tiene que tener esa experiencia. Bien, mientras vemos este aparatito, siempre en las iglesias pequeñas o grandes, rogándoles, como dice, que paren ese poco el día del sábado, pero están ahí. Eso es justamente de lo que también tenemos que salir de, porque el culto no pasa ni de media hora, una hora, y en la tarde como también, pero sin embargo hacemos otras cosas, palabras vanas, conversaciones que no se debería hacer. Entonces, acá Dios advierte sus juicios, la forma de ser, porque Pablo exhorta a los creyentes a no convertirse en cómplices, sino a participar de la comunión de Dios, a ser agradable. Cristo nos amó y se entregó a sí mismo. Se entregó para que tú y yo podamos ser totalmente diferentes. Ahora, esta parte es donde dice despierta, tú que duermes. ¿Por qué? La conciencia del ser humano, mientras no se libre de esa naturaleza, va a estar, como dice, en su forma apacible de dormir. Y esto es totalmente diferente. Y Efesios 11 al 14 es observar repentinamente. Pablo ofrece dos exhortaciones. Vivir un estilo de vida que honre a Dios. ¿Sí o no? Que honre, no que deshonre, que honre. Que vivan con un estilo de vida, los 8 remedios naturales, que cada uno de ustedes ya lo conocen, como también vivir de un estilo de vida sexual, no inmoral, sexual. Y acá se podría enfatizar dentro del matrimonio, dentro de la categoría de las personas ya casadas. Exhibiendo otras cosas, vamos a adquirir otras cosas. Podemos decir entonces que Efesios nos está ayudando en esta parte para poder ser luces. Y esas luces tienen que ser posible en la vida del cristiano. El objetivo, claro, que es el fruto, y ese fruto consiste en bondad, justicia y verdad. Está viendo bondad en nuestras vidas diariamente, o a la forma de corregir a tu hijo, a tu hija, no hay esa bondad. Al momento de ir a tu trabajo, no hay esa bondad. Al momento de hacer justicia, hay esa parte, hay verdad en ti, hay lo que está diciendo para poder cambiar y mostrar un modo diferente. ¿Qué opinan ustedes? Entonces, los creyentes deben exponer las obras, exhibir la alternativa correcta. Mientras tanto, no podemos tomar un lenguaje poético de provocar los versículos 13 y 14 como audaz afirmación de Pablo a los creyentes, a exhibir el fruto del alma. Y es eso que nos lleva justamente a la forma de ser, a la forma de cómo tú te encuentras totalmente diferente. Ahora, ¿qué futuro le preparará a la iglesia si sigue así una vida media? ¿Cómo nosotros, como iglesia el día de hoy, cómo podemos hacer posible
deshacer esa parte y hacer posible una vida cristiana. Entonces, el propósito de emitir este toque espiritual es expresar, transformarte diariamente, cambiar cómo te encontrabas antes y debes seguir creciendo, no haciendo retroceder una vida cristiana comprado en la sangre preciosa de Cristo. Ahora, nuevamente el día miércoles ponen nuevamente esa énfasis. Miren con cuidado cómo andan, no como necios, sino como sabios. No sean insensatos, sino entendidos, los cuales tiene la voluntad del Señor. Queridos hermanos, hermanas, y acá hay que tener mucho cuidado. A veces vamos a decir, el cristiano no es tonto, y tampoco es necio, pero podemos caer. Hacemos, claro, dependemos del Señor, pero muchas veces hay personas que abusan de él. Pero debes andar como sabio. Conocer no estaría mal, por lo que vamos a decir un poco de cultura, un poco justamente de algo, vamos a decir así, de una carrera de repente, carrera profesional, o vamos a decir algo que me guste a mí. O sea, es bueno conocer para que tú no te dejes engañar, porque si tú le dices todo amén, también, claro, el Señor va a pagar al que hace mal, pero nosotros también debemos colocarnos en esa distancia de ser sabios. Daniel probó así, estudió, pero claro, la palabra de Dios era la única baluarte en su vida, pero también había costumbres que él no se contaminó ni se puso, como dice a la majestad, sino también estudió, adquirió ese conocimiento, pero para obedecer a nosotros. ¿Cómo estamos andando? No solamente es estudiar la Biblia, no es solamente como decir el amén, es buscar esa sabiduría para que Dios te ayude a entender cuál es su voluntad y cómo debes aprovecharlo. No es solamente por lo que tú escuchas, ¿no? Y yo no quisiera decir, pero hay predicadores como dice, ven todo pecado, ven todo destrucción o ven todo ya acabado. Pero no, no es eso. Tú tienes la facultad nuevamente de levantar. Jesús dio muchas oportunidades a sus hijos. Y claro, como menciona acá, también hay que cuidarnos de los días malos. Por eso hay que ser sabio e ir a su presencia. Nuevamente volver, porque la venida del Señor Jesús está a la vuelta de la esquina. ¿Y cómo tú puedes adorar a ese Dios, a ese ser todopoderoso? Nuevamente, miren, lunes, miércoles, jueves, nuevamente le ponen énfasis, como para que no te olvides. Efesios 1 al 20. Entonces, Pablo insta a alejarse de los sopófilos, pero que es del vino, y en lugar de ello experimentar la presencia y el poder del Espíritu Santo. Queridos hermanos, acá es un poco de pena y tristeza, porque a veces los hermanos, hermanas, luchan solos, luchan solas, y a veces como todavía están caminando en la fe, pero te invitan a algo y no, es un pedacito y ahí ya van descuidando. Por eso también deben haber esos guías, los guías espirituales, los líderes del grupo pequeño están llamando, visitando, pues, no solamente cuando toca mayordomía, y es todo lo que se puede decir, un caminar con el Señor, no, no va solamente del pastor su cargo, no solamente algunos hermanos, todos, entre todos debemos ayudarnos para poder deshacer las obras del enemigo en la vida cristiana. Sí, pues, por eso debemos adorar con esa experiencia del Espíritu Santo, cantando, alabando y dando gracias. Hay iglesias que ya casi ya no están cantando, pero también felicitamos a aquellas que están cantando, alabando constantemente dentro de la presencia del Señor.
sea, me refiero también a los himnos, no vayan a pensar en otra situación. No, la forma colectiva, como se imagina el creyente en el culto de adoración a Dios, y contrarrestar la adoración y el comportamiento egocéntrico de los paganos. Por eso, esto es bastante profundo porque nos menciona también cómo debe ser el culto cristiano, cómo era la parte primitiva, cómo ellos se comportaban, lloraban, decían con pedidos intensos. Pero ahora que ha pasado las épocas, a veces los jóvenes o entre otros adultos jóvenes, entre paréntesis, escuchamos música muy fuerte, muy levantada de tono, incluso hasta baladas, se podría decir, no, sí, está dulce, hay un letra cristiana, no, no pasa nada. Es como escuchar de afuera. Y ahí también podemos decir algo, ¿no? Se nos ha dicho en una estadística justamente examinando la música cristiana que no es exactamente para alabar a Dios, porque han encontrado que era más para los negocios, para meter dentro de sus bolsillos. Y eso lo destapó uno de autores grabados. Porque era él. Pero la gente no siente, no, sí, es una alabanza, es algo bonito. Pero date cuenta cómo está la situación. Por eso, ¿qué música te domina y qué música te hace acercar a Dios? Es un elemento de poder pronunciar cada miembro que puede identificar a nuestro Señor Jesucristo. Debe ser de ejemplo, debe ser ahora sí como sabio, debe cantar, debe estar agradecido con su Señor, con la parte de la deidad, con parte de Dios mismo. La música es para poder adorar a Dios. Finalmente, esta lección que nos ha podido enseñar a poder estar correctamente en la casa de Dios, a poder cerrar, como dice, la boca, porque a veces pueden ser como unas lanzallamas para poder hacer cosas totalmente dolorosas. Debemos respetar la parte del matrimonio y no meterte también con otra persona que no sea fuera del yugo sexual. Entonces, como hijos amados, también va a haber una presencia bendecida del Señor en tu vida, una manera de ser, la forma de cómo tú te diriges al Señor. Entonces, convierte a un Dios totalmente diferente, a un Padre que está ahí escuchando, a un Padre que está dispuesto a hacer el cambio que tú no puedes. Ese compromiso, es ese llamado, es la cultura de los valores. Y cómo vamos a estar ahora ya casi ya terminando un medio año nomás y se habrá acabado este año. Pero cómo tú estás enfatizando tu vida en adoración, tu vida en demostración de una vida cristiana. O cómo debería mostrar la iglesia. Alguien podría argumentar con la prohibición de Pablo con la inmoralidad sexual a los creyentes, según Efesios 5, 3 y 4. O como también, ¿qué medida muestra la sociedad contemporánea y refleja la práctica pagana, similar a lo que Pablo abordó en su época? Entonces, vemos que tanto en época pasada como el de ahora está de peor, pero sin embargo Dios da la salida. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde y nos vemos hasta una próxima ocasión.